Y nuestro tema en este momento es experimentando a Dios a primera mano. Y aquí tenemos este gran llamado del rey David. Bueno, de hecho, este llamado lo hizo antes de que él se hiciera rey, antes de que se convirtiera en rey. Gustad y ved que Jehová es bueno. Y él está esforzándose por mostrar que venir a Dios es una verdadera experiencia. Una experiencia muy real, un encuentro con Dios. Ahí en ese momento nuestro espíritu recibe vida. Y ese es el tema aquí. Encontrar a Dios de forma personal y caminar con Él. Y entonces David tiene gran deseo de enfatizar la realidad de esta experiencia. Y frecuentemente invertimos algo de tiempo intentando establecer el rey de Dios, el ser de Dios. Pero David no hace eso en este salmo. En absoluto menciona algo así. Pero bueno, es una cosa válida, una cosa correcta que podemos hacer. Convencer a las personas del ser de Dios. Y mostrar la evidencia que hay de Dios. Y David hace estas cosas en otras partes. Y él podría establecer que tiene que haber un creador, demostrarlo. Sí, incluso en lo que se llama una edad precientífica, si te quieres, antes de la que hubiera ciencia, era necesario establecer eso. Y también quisiéramos hacer este tipo de cosas, tal vez hoy en día, pero David no lo hace en este salmo en particular. Uno podría demostrar, establecer la gran exactitud de la palabra de Dios, probar que es inspirada, mostrando la forma en que explica las cosas y que solamente la palabra de Dios explica la condición humana. Uno podría pasar mucho tiempo hablando de ello, porque es un enfoque convincente apologético para poder convencer a las personas al respecto del ser de Dios y la veracidad de su palabra, pero David no hace nada de eso aquí. Y entonces tampoco lo vamos a hacer esta noche, a pesar de que son buenas cosas que podríamos hacer. Él, por ejemplo, podría haber hablado de la validez de la profecía o las profecías y exactitud de las profecías que hay en la escritura, pero él no hace nada de esto. Él podría hablar de forma negativa al respecto de cómo la incredulidad y el ateísmo es vacío, no tiene sentido y tiene contradicciones, grandes contradicciones inherentes, pero David no hace ninguna de estas cosas. Más bien, en este salmo se concentra, se enfoca en establecer la realidad de tener una experiencia, un encuentro con Dios y de conocerle. Eso es lo que él hace a través del salmo. Y entonces pensé el domingo anterior que ya habíamos visto solamente un versículo y ahora en este domingo vamos a intentar hablar de todo el salmo. Tal vez es algo que no es muy común, entonces no va a haber cabida para muchos encabezados o ilustraciones, pero simplemente vamos a intentar correr a través del salmo para intentar ver el razonamiento que tiene aquí David y las cosas que él señala. Fue escrito, como ya dije, antes de que se convirtiera en rey. Estaba siendo perseguido por Saúl, que buscaba su vida. Y en un momento dado hace una cosa, David hace una cosa que es muy insensata, una cosa que no es sabia. Se refugia en una ciudad filistea y casi casi eso desemboca en su muerte. Por poco escapó de esa situación. Y bueno, eso no era una cosa que él normalmente hubiera hecho, pero después escribe lo que parece ser un salmo de acción de gracias, pero casi inmediatamente él ya no lo hace un salmo de acción de gracias como una exposición de la realidad de la experiencia espiritual. Eso es lo que más bien hace al final. Es un gran llamado a sus lectores a que busquen a ese mismo Dios. Entonces, basándonos en ello, vamos a avanzar. Entonces comienzo a través del Salmo y espero que no sea demasiado confuso porque no daré encabezados. Voy al versículo número 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
Y lo primero que señala el rey David aquí es que esta es una experiencia continua. La mayor de las cosas en la vida son experiencias que duran por un buen tiempo. A veces duran durante años. Pero aquí tenemos una experiencia que es continua. El haber encontrado a Dios y haber encontrado la evidencia de la mano de Dios en su vida y las bendiciones de Dios y el amor y la amabilidad de Dios, eso es algo que nunca le deja. No hay nada que se deba de comparar con eso en la vida. Todo en un momento dado termina. En un momento dado tenemos que dejar cualquier riqueza que podamos haber tenido, tenemos que dejar a nuestro esposo o esposa, nuestra salud también nos abandonará y con toda certeza nuestra juventud y nuestro vigor nos abandonarán incluso antes que todo lo demás. Y a veces los amigos nos fallan, se desvanecen, pero hay una cosa que si lo encontramos nunca nos dejará, es decir, una experiencia viva con Dios siempre estará allí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es lo que representa encontrar a Dios. Una vez que lo encontramos, Él nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y Él siempre está a la mano, y sus ojos siempre están sobre nosotros, y somos de Él. Y bueno, eso es lo que nos dice el primer versículo. Y versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y verdaderamente tenemos aquí un punto diferente. Toda gratitud y todo crédito por cualquier relación que podamos tener con Dios, dice el rey, dice aquí David, todo crédito se debe a Dios por completo, porque Él ha hecho las cosas, Él ha producido esas cosas, Él ha hecho que esas cosas sean posibles. No yo, yo jamás podría ganar estas cosas, yo jamás podría merecerlo. Yo jamás podría tener un favor meritorio para tener la amabilidad de Dios y su protección, no. Más bien en Jehová se gloriará, se jactará mi alma. Y podríamos pasar todo el tiempo hablando al respecto de este versículo. Habla de su alma, el alma del hombre. El alma básicamente es tu mente, tu corazón y tu voluntad. Y también tu conciencia y también tu espíritu si tú quieres. Aunque frecuentemente se utiliza como un sinónimo para decir también una alma. Tenemos esas 5 áreas en nosotros, la capacidad de raciocinio, nuestro afecto, nuestra voluntad, nuestra capacidad volicional, la capacidad para determinar lo que hacemos, nuestra conciencia y después tenemos el espíritu adormecido que tenemos en nosotros, lo cual es el potencial que tú tienes, tu capacidad para relacionarte con Dios y para hablarle a Él, capacidad para conocerle y caminar con Él, pero de forma espiritual, esa alma está inactiva. Antes de venir a Dios, uno tal vez diga, a pesar de que algunas personas piensan que esto es ofensivo, yo no quiero que sea ofensivo en absoluto. Tal vez alguien diga, todavía estamos medio vivos antes de venir a Cristo. Puede ser la persona más alerta, más vigorosa que uno se puede imaginar, pero si no tienes un espíritu que esté funcionando, un alma que no esté funcionando de forma espiritual, pues entonces estamos solamente medio vivos, estamos solamente viviendo como seres materiales. Y entonces aquí esta vida ha sido, esa alma ha sido avivada, dice David. Y entonces esta se jactará, encontrará su valía verdadera en el Señor, en Jehová. Él lo es todo. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué quiere decir cuando habla de los mansos? No está hablando en términos ordinarios al respecto de los mansos. La palabra hebrea que se traduce aquí manso significa literalmente los que se inclinan, las personas que están postradas. Esto suena un poco deprimente tal vez, pero David que dice aquí, los que están postrados, aquellos que se inclinan, ellos escucharán al respecto de este mensaje y se alegrarán. Eso es lo que ellos quieren. Ellos antes se jactaban, hacían cosas
diciendo yo soy suficiente para cualquier cosa que pase en la vida. Un día tenían confianza en sí mismos y tal vez hacían las cosas todas muy bien, pero llegaron al final de sí mismos y se dieron cuenta que la vida, sin importar cuán emocionante uno la haga en este mundo, nunca puede serlo todo. Hay mucho más. Y entonces comenzaron a considerarse a la luz de su debilidad y pecaminosidad ante Dios. Entonces, los mansos, los humildes, los que se postran son las personas cuyos oídos son abiertos y escuchan este tipo de mensaje que proclama David. Es para ellos ese mensaje. El orgulloso, el que se jacta, nunca lo escucha este mensaje, nunca lo quiere. Pero en cuanto somos realistas, pues entonces nuestras mentes son abiertas y dice entonces, en Jehová se gloriará mi alma, encontrará todo su valor mi alma en Jehová, en el Señor, y lo oirán los mansos, los que se postran, oirán este mensaje y se alegrarán. Se alegrarán de que hay ayuda para ellos de parte de Dios. Y versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y David prácticamente en este versículo está diciendo, esto es algo que está abierto para todos, disponible para todos. Este es un llamado general del Evangelio, como nosotros lo llamamos de forma teológica. David nos está diciendo, esto no es solamente algo para mí. Un día seré ungido como rey. Este es un mensaje para los ricos y privilegiados, pero este también es un mensaje para toda persona. Escuchad todos los que escucharán, dice él. Engrandeced a Jehová conmigo, magnificadlo y exaltemos aún a su nombre. Unámonos con aquellos que han buscado y encontrado al Señor, dice él. Este es un mensaje para todos, no es un mensaje elitista, no es un mensaje que sea específicamente para alguien, es para pobres y ricos, para los que son inteligentes y los que no lo son tantos, para los que son exitosos y los que no lo son tanto. Es para toda persona. Y ese es el significado y la esencia de este versículo 3. Y el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Queridos amigos, buscar es esencial. Busqué al Señor, dice David. El rey elegido podríamos llamarle, y él me escuchó, y él me libró. Tenemos que darnos cuenta que estamos en tinieblas, estamos buscando una salida, estamos perdidos, estamos perplejos, pero tenemos que buscar al Señor, o si no, nunca lo vamos a encontrar. Si tú nunca vas a Él, si tú nunca le buscas, si tú nunca oras a Él, entonces nunca le encontrarás. No es algo que pueda ser heredado, no es algo que se pueda adquirir, sino que tenemos que buscarle. Y David menciona eso aquí en el versículo número 4. Versículo 5. Los que miraron a él. Aquí tenemos un ejemplo de las personas que le buscaron y le encontraron. Eso es lo que les pasa, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La Biblia de las Américas dice, los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Y entonces los traductores normalmente tienen un poco de dificultad con esta palabra. Y el hebreo literalmente dice una cosa así, le miraron y parpadearon si tú quieres. Y es una ilustración de verdad. Es un pequeño río. Un río más o menos una cosa así que está avanzando y está reflejando la luz. Esa es la idea detrás de esta palabra hebrea. Cuando buscamos a Dios, entonces somos como un río que brilla. De repente nos acercamos a Él, corremos a Él con mayor fervor cada vez a medida que entendemos de qué trata todo esto, incluso a medida que nos acercamos a Él. Y en lo que respecta a ti, esto es algo que te da gran gozo. Esto es vida lo que estoy buscando. Estoy buscando a Dios. Estoy buscando un cambio, el poder de lo alto.
Estoy hablando de buscar la libertad y la misericordia de Dios. Esto es algo que Cristo compró a mi nombre. El Salvador lo compró a nombre de aquellos que vendrían a Él. Cualquier cosa que haya hecho, sin importar cuán lejos he estado de Dios, puedo volver a Él. Y mientras más aprendo al respecto del camino a la salvación, más fervor tengo de encontrarle. Esta es la idea que tenemos en este versículo. Los que miraron a Él fueron alumbrados, iluminados, y sus rostros no fueron avergonzados. Y versículo 6. Este pobre clamó, pero David, tu destino es ser rey. Estás en problemas en este momento, ok, se te está persiguiendo, pero has sido ungido por el profeta de Dios. Tú sabes que es algo inevitable. Tú sabes que reinarás sobre todo el país. ¿Y qué estás haciendo al describirte como un hombre pobre? Y David responde, pues porque eso es lo que soy en mí mismo. Simplemente soy un pecador en contra de Dios. Soy alguien que he buscado mis propios caminos en la vida, y aún así hay misericordia para mí. Este pobre hombre clamó. Es un llamado a Dios lo que tenemos que hacer. Un clamor pidiendo perdón y vida. Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero el versículo 6 captura la humildad y el deseo en nuestro acercamiento a Dios. Y después el versículo 7, míralo. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los rescata. Pero quiero ir al versículo 8, con el que comencé. Gustad, probad y ved que es bueno Jehová, dichoso, bienaventurado el hombre que confía en él. David no dice, ay, inténtalo. Pareciera que dijera esto. Dale, dale, inténtalo un poco, puedes tener como una probadita. No tienes que pedir el perdón de Dios y la salvación. Puedes tener una probadita. Y después, cuando estés satisfecho con ello, después de eso puedes entregar tu vida al Señor y buscarle. Pero eso no es lo que David está diciendo. Más bien dice, gustad, probad. Lo que David está diciendo es, si tú confías en Él, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le entregas tu vida y si vienes a Él, entonces sin lugar a dudas, Él cumplirá su promesa y tú recibirás toda su bondad, su amabilidad. Y que dice, dichoso, bienaventurado, feliz es el hombre, dichoso el hombre que confía en Él. Pero tienes que venir y confiar en Él. Eso es lo que significa el versículo. Creo que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Creo en Él. Él ha venido del cielo a este mundo. Él ha vivido una vida perfecta, representando a todos los pecadores que se vuelvan a Él. Él ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario para poder llevar en su cuerpo de forma misteriosa ese terrible y eterno castigo que tendríamos que haber tomado por nuestro pecado, y al hacer eso compró el derecho absoluto y total de perdonarnos y absolvernos libremente, gratuitamente. Él ha tomado nuestro castigo para hacernos sus hijos y nos transforma nuestra vida, nos bendice, y confío en Él. Confío en que Él ha hecho eso. Confío solamente en Él. Tengo gran anhelo de Él, le necesito grandemente. Vendré a Él, rendiré mi vida a Él, me arrepentiré de mi pecado y confiaré en Él. Y después versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y tengo que ir más bien al versículo 10, un razonamiento de David. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y es que los leones o el leoncillo es seleccionado por David en particular debido a que es, por así decirlo, invencible, es muy fuerte, tiene gran energía y aún así sufren y les faltan cosas. Y lo que está implícito aquí
es que no podemos encontrar a Dios intentando presentarle a Él nuestras propias capacidades, nuestro propio valor, porque esto no es nada para Él. Y nuestro pecado y todos nuestros pecados de toda la vida cancelan por completo cualquier habilidad. Y los leoncillos necesitan, pasan necesidad, pero nosotros entonces no podemos merecer nada solos. Más bien, las capacidades que tenemos, Dios nos las dio en primer lugar, son suyas por derecho, y tú las usas para ti. Em, Estas capacidades que tú puedas tener no te van a garantizar el respeto, el perdón y el amor de Dios, no. Solamente aquellos que buscan a Jehová, solamente aquellos que le buscan en los términos que estaba utilizando David, los que anhelan, los que necesitan a Jehová, los que se arrepienten, ellos serán libremente bendecidos por Dios. Y esas personas no tendrán falta de ningún bien. Por favor, veamos que no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de las grandes cosas de la vida, la ayuda de Dios, una nueva vida, la vida eterna, las cosas que verdaderamente importan, estas cosas no nos faltarán. Y después el llamado continúa, versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y este versículo significa lo siguiente. Dios solamente lidia con los que le escuchan. Él solamente lidia con personas que le escuchan. Solamente trata con ellos. David toma la postura de Dios aquí. Él está enseñando a las personas, como si fuera el portavoz de Dios, venid hijos, oíd. Las personas a quien Dios bendice son las personas que le escuchan. El problema que tenemos nosotros, muchos de nosotros decimos, no, no, no. Si hay un Dios, si verdaderamente hay alguna posibilidad de caminar con Él o de relacionarnos con Él, o de tener de que nos acepte o nos bendiga, pues entonces yo tengo que investigar eso solo. Tengo que, de forma, tengo que yo diseñar mi propia teología, mi propia religión. Tengo que yo investigar eso. Tengo que hacer mi investigación y considerar y ver qué es lo que yo pienso de estas cosas. ¿Cómo creo que debo asegurar el perdón de Dios? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuál es el camino para agradarle? Eso no te llevará a ningún lado. Las únicas personas con las que Dios lidia son las personas que le escuchan. Si Dios dice, este es el mundo caído, una raza caída, pues debes creerlo. Si Dios dice, somos pecadores y no hay esperanza para nosotros fuera de Cristo, debemos creerlo. Si Dios dice, el único camino, la única forma, perdón, en que nos pueda perdonar Dios es a través de que Cristo venga y sea nuestro representante y Él sufra y muera por nosotros y Él tome nuestro castigo por nosotros. Ese es el único camino, la única forma, claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él no puede simplemente perdonar el pecado, sino que el pecado tiene que ser castigado. Él es perfectamente justo. Y cuán grande misericordia cuando Él tomó Él mismo ese castigo y Él vino y sufrió y murió por nosotros. Tenemos que escucharle a Él. Si Dios dice, esta es la forma en la que yo salvo, yo perdono a los que vienen y se arrepienten y transformo sus vidas a través de mi gran poder, pues entonces debemos creerlo. Esa es la única forma en que puede hacerse. Es esencial que sea así. Venid, hijos, dice David, oídme, escuchadme. Oh, el temor de Jehová os enseñaré el temor del Señor. Entonces debemos escuchar con gran urgencia, con gran fervor. Y después él avanza. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? No solamente estamos hablando de la vida en la tierra, sino una vida plena, en abundancia, en la cual nuestra alma está viva y también el cuerpo, y nuestra alma se relaciona con Dios, y eso es así para toda la eternidad. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y aquí la fase operativa es esa, que desea muchos días para ver el bien, que codicia días para ver bien, quiere ver cosas espirituales, verdad espiritual.
Tenemos que renunciar a nuestro pecado. Versículo 13, guarda tu lengua del mal. La vida antigua hay que apartarnos de ella y no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero Dios nos puede capacitar para hacerlo. Y después las promesas, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a clamar al clamor de ellos. ¡Qué transformación! Si tú vienes a Dios, y lo que está implícito en estos versículos, podríamos haber visto varios de los elementos de esto. Tú vienes al Señor, crees que le necesitas, crees en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esa es la única forma de ser salvo, si te arrepientes de tu pecado y le das tu vida. Y tu vida es transformada. Se te da una nueva naturaleza. Se te dan nuevos deseos de Dios y de tener santidad. Se te da una nueva mente. Tú puedes ver cosas como Dios las ve. Ahora amas la escritura y la enseñanza de Dios. Y tú ves la maldad que hay a tu alrededor. Puedes darte cuenta qué es lo que eso verdaderamente es. Y ves cómo la palabra de Dios es verdad. Y tienes ahora el don de la oración. Y Dios escucha y responde tus oraciones. Así que tienes la evidencia dentro de ti. Ahora estás esforzándote por agradar a Dios. Y ya no puedes hacer las cosas que antes hacías. Ahora has sido cambiado en tu comportamiento. De forma dramática has sido cambiado. Tú lo sabes. Esa es la evidencia de que Dios te ha cambiado. Y ahora le amas. Y oras a Él. Y Él responde tus oraciones. Y ahora le sirves. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mientras que si continúas sin salvación, pues la ira de Jehová está contra los que hacen mal. Incluso va a frustrar tus objetivos, tus anhelos. Y versículo 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Aquí tenemos una promesa muy amplia. Lo que significa en última instancia es lo siguiente: nada puede herirte de tal forma como para lastimar las cosas que verdaderamente importan, es decir, tu destino eterno, tu comunión con Dios. Nada, nada puede arrebatarte eso. Tú prácticamente eres indestructible de forma espiritual. Y eso es lo que David está diciendo aquí, cuando dice en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y aquí tenemos su analogía. Él guarda todos sus huesos, versículo 20. No está hablando de forma literal, física, al respecto de que nunca te vas a romper un hueso, sino que está hablando al respecto de que serás preservado como persona para toda la eternidad. Queridos amigos, mira alguna de estas gloriosas palabras. David nos recuerda del arrepentimiento en el versículo 18 también. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Aquí tenemos palabras poderosas. El que tiene un corazón quebrantado, lo que dice el hebreo aquí es literalmente algo que está a punto de explotar. Un corazón que está a punto de explotar. Eso es algo bastante gráfico. El Señor está cerca de ti si tú anhelas su perdón. Si yo no soy perdonado, si Dios no me perdona, me voy a morir. Si Dios no me perdona, pierdo la eternidad. Si Dios no me perdona, entonces la vida avanzará sin sentido. Algo confinado a lo material solamente para el presente. Si yo no soy perdonado y Dios no me cambia, entonces siempre seré una víctima del pecado. Entonces un corazón que está repleto, abarrotado, lleno. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sabe a los contritos de espíritu. Y aquí el hebreo, cuando dice contrito, está hablando
de que estamos verdaderamente atribulados por nuestra distancia que tenemos para con Dios. Nuestros traductores han escogido una buena traducción, y el hebreo es lo que significa. Y venimos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Deseamos ser salvos, deseamos tener al Señor, deseamos tener una verdadera experiencia de que Él está obrando en nuestras vidas y nos está cambiando y nos está haciendo suyos, libremente, gratuitamente, comprados, completamente comprados por Cristo. Y eso es lo que vemos en el último versículo, con el cual voy a cerrar, versículo 22. Jehová redime, compra si tú quieres, compra. Jehová redime o compra el alma de sus siervos. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Él tomó el castigo del pecado a nuestro nombre, representándonos, y Él compró el derecho de perdonarnos, de perdonar a todos aquellos que vienen a Él. Y no serán condenados cuantos en Él confían. No será condenados ninguno de los que en Él se refugian. Cuando tenemos esta palabra aquí, condenados, a veces es la palabra hebrea que es abandonados, pero a veces, así como es el caso aquí, es una traducción de la palabra hebrea culpable. Ninguno de ellos que confían en Él serán culpables o serán considerados culpables. Más bien serán liberados de la condenación de las consecuencias del pecado. Serán limpiados del pecado. Bueno, es bastante, bastante aquí para nosotros. Es bastante material por considerar muchos temas. Un tema diferente en todo versículo aquí. David era un escritor profundo. Y él dice que la conversión es una experiencia continua. Versículo 1. Todo el crédito por la conversión lo debe de tomar Dios. Versículo 2. No podemos ganar la conversión. Todos pueden venir. Todos pueden venir. Es el llamado general del Evangelio. Versículo 3. Versículo 4. Hay que buscarle a Dios. Hay que buscarle a Dios. Es esencial. Debes buscarle. Debes buscarle. Versículo 5. Hay que mirar con gran anhelo buscando la salvación. Debes anhelar la salvación. Debes desear la salvación. Esto no es una cosa a la ligera. Versículo 6. El arrepentimiento es vital. Habla de todos los puntos, David, aquí. Versículo 7. Obtendrás gozo y paz de Dios. Algo que nunca habías conocido antes. Y podía una vez más hablar de todo el Salmo. Aquí vemos una relación especial con Dios. Hay un tema diferente entonces en todo versículo. Y entonces aquí tenemos a David enfatizando la necesidad de que vengamos a Dios teniendo o buscando tener una experiencia real e inconfundible de nueva vida y reconciliación con Dios. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor, esta noche te pedimos. Señor, muéstranos estas cosas. Concede, Señor, que haya muchas personas escuchando que anhelen perdón, que anhelen que Dios les limpie, que anhelen que Dios les cambie y caminar contigo, que anhelen experimentar el misterio de la conversión cristiana y la maravilla que eso es. Señor, graba la evidencia en nuestras vidas y muéstranos estas cosas, te pedimos. Y bendice, Señor, almas hambrientas y necesitadas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, por amor de